esposa, decimos ven. Muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos un tiempo de oración y yo invitaría más bien en esta ocasión, muy en particular, un tiempo de reflexión. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13, en adelante, estos versículos hacen mención de una de las razones por las cuales, en cuanto a ser pueblo de Dios, Dios nos ha llamado. Y leo a continuación, versículo 13 en adelante, dice esto: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Queridos hermanos, querida iglesia, muy en especial a la iglesia de Cristo, en esta ocasión yo quiero dirigirme, aunque sé que este mensaje, más de una persona que no fuera cristiano o que no tuviera el conocimiento de la palabra de Dios podría estar escuchando esto, yo quiero dirigirme en esta ocasión a la iglesia del Señor. El ser cristianos, en una definición sencilla para poder decir hijos de Dios, el ser cristiano va más allá de tener solo una fe, congregarse, conocer la Biblia, tener algún cierto afición o gusto hacia música o algún tipo de reuniones. El ser cristiano tiene que ver más bien con el parecernos a. Y lo que acabo de leer en cuanto al apóstol Pedro tiene que ver con ese llamado, la cuestión de poder ser santo en relación a Dios, que Él es santo. Los tiempos que estamos viviendo van a suceder varias cosas al respecto de la propia iglesia. Uno de ellos van a hacernos repensar las razones por las cuales nos reunimos, por ejemplo. Nos van a hacer repensar las razones sobre por qué creo en Dios como hoy, hasta hoy que yo creo. Nos van a hacer meditar nuevamente el porqué de seguir buscando aprender más de la palabra de Dios, porque tal vez mi motivación, mi motor, mi anhelo de poder acercarme a una congregación era por la música, la gente, que ciertamente la podemos extrañar, nos podemos extrañar mutuamente, pero ¿qué razón más allá de eso tiene Dios para podernos escoger, para podernos salvar, para poderse dar a conocer? El apóstol Pedro entonces se dirige a esta nación santa, a este pueblo de Dios, a esta iglesia de la cual hoy cualquiera que ha creído en Jesucristo y lo ha tomado como el camino, como el Señor de su vida, como el Dios al cual adora, el día de hoy es parte de esta comunidad en todo el mundo, que es la iglesia de Cristo. Y entonces la pandemia, la contingencia que vivimos no nos puede dejar solamente en un stand-by, en un tiempo inmovilizados y que la vida pase alrededor nuestro y que nada en nosotros cambie. Por el contrario, hoy podría decir que uno de los motivos de oración, una de las maneras por las cuales tenemos que seguir orando, es que la iglesia, con y a pesar de esto, no pierda el enfoque para lo cual Dios lo llama. Hago mención ahora de que la iglesia de Cristo ha pasado no solamente esta pandemia o esta contingencia única para los de esta generación, que no se había vivido en otras formas, pero quiero decirle que la iglesia de Cristo ha pasado otros momentos históricos todavía mucho más difíciles, mucho más tremendos, y sin en cambio han sido esos momentos cruciales, drásticos para la propia humanidad en este planeta, pero la iglesia de Cristo ha marcado la diferencia por la manera en la cual ha llevado su vida cristiana. Repito lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que el que nos llamó es santo, versículo 15, dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando un hijo de Dios, cuando un cristiano, cuando un creyente ha dispuesto a entregar su vida a Cristo, ha dispuesto a creer en Dios, no solamente es una cuestión filosófica,
no es solamente una cuestión religiosa, que ciertamente es fácil poderlo relacionar a. No solamente es una cuestión de manera de pensar o solo de vivir, tiene que ver con la integridad, con el todo de la persona, con lo que piensa, con lo que vive, con lo que hace, con lo que habla, con lo que es, con lo que tiene y aún con lo que no tiene. Ese concepto o esa manera nos es muy difícil a veces captarla o tenerla, porque nuestra mente humana le damos un espacio a Dios. Forma parte de mi vida, es algo importante, es útil, es bueno, pero es una porción en este rompecabezas que en mi vida deca y está. Así que si hoy tenemos un tiempo de oración, yo quisiera dirigirlo a poder orar por la iglesia, que soy yo, que eres tú, que son todos aquellos que han creído en Jesucristo, para que podamos nosotros comprender que nuestro llamado, nuestro objetivo, nuestra misión como iglesia es llevar una vida que pueda mostrar en quién hemos creído. Llevar una vida en todas nuestras formas que tenemos de vivir al poder estar reflejando a Jesucristo nuestro Señor. Yo invito a esto y será un primer motivo por el cual hemos de orar y será una forma en la cual te invito a seguir reflexionando mucho más de lo que la invitación del apóstol Pedro tiene para invitarnos a conocerlo más y a reflejar a Jesucristo en nuestra vida. La reflexión sigue en el versículo 18. Dice ahora esto. El versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor por el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La forma en la cual Dios nos ha llamado a ser su pueblo, el valor que tenemos para poder ser pueblo, la manera en la cual, el método, la forma en la cual llevó a cabo para que entonces todo aquel que ha creído en Él hoy tenga la posibilidad y el derecho de ser hijo de Dios, no fue con algo que fuera corruptible, no fue con algo que fuera, por muy valioso para nosotros, pasajero, fue con algo mucho más valioso, eterno, grande, y eso fue con su propia vida. Esto nos da entonces el entendimiento de que nuestra vida tiene un alto valor para Dios, que no es algo que podamos desechar, que no es algo que podamos con naturalidad despreciar o con sencillez utilizar, más bien es algo que nos tiene que hacer entender que la salvación que recibimos, que la mención y que el ser aceptados por Dios es algo invaluable, es algo que no hay comparación para ello. Por tal razón, yo tengo que aprender a reflejar la vida santa a la cual Dios me ha llamado. El día de hoy, en el mundo, la historia del mundo queda marcada por muchas cosas. Sin en cambio, la historia también hace mención de cómo la iglesia cristiana ha quedado marcado, su acción, su actuar, bajo las diferentes circunstancias que ha vivido. En la época de los romanos hubo también pandemias, enfermedades muy graves, muy tremendas. Y no fue sino que la iglesia de Cristo, aquellos cristianos que en un momento eran perseguidos, que eran enviados al circo romano como espectáculo para los propios romanos, quienes, sin importar el contagio que vivían, la escasez que había, el hambre que tenían, ellos daban su vida para ayudar a gente que estaba enferma, porque ellos salían a la calle como iglesia, como discípulos de Cristo, a ayudar a los enfermos, a levantar en los hospitales, a poder llevar comida a los necesitados. La iglesia de Cristo fue lo que vino a hacer un cambio para esa sociedad, y por eso la iglesia cristiana salió fortalecida. Cuando vinieron otros momentos, otros movimientos en el mundo que hicieron diferencia de poder ir en contra de la esclavitud, fue la iglesia cristiana la que estuvo impulsando la igualdad a la cual Dios nos llama como hijos que somos. Cuando hubo un momento en cuanto a la libertad, en cuanto a la igualdad también de derechos con respecto a la mujer, fue la iglesia cristiana, bajo principios bíblicos, que hizo que pudiera haber una defensa de igualdad en valor, en derechos a la mujer.
la iglesia cristiana, en medio de las diferentes cosas, ha tenido un actuar diferente cuando ha entendido el llamado que Dios ha tenido. Queridos hermanos, la iglesia el día de hoy, en medio de esta pandemia, tiene que marcar la diferencia. Un cristiano entonces no es solamente aquel que se reunía, aquel que tenía la posibilidad de pegar una estampa más grande o traer una Biblia más hermosa, o el poder estar teniendo mayor interacción con gente al reunirse en un lugar, o el propio lugar como tal, darle la motivación para poder ir. Un verdadero hijo de Dios el día de hoy se va a poder mostrar en las cosas como viva, dentro de su propia casa. Hay un dato interesante. Querétaro como estado tiene, si no me equivoco, el 3 o el 4 lugar a nivel nacional en violencia intrafamiliar. Y es un dato preocupante, porque finalmente el día de hoy, todo lo que se esté viviendo detrás de nuestra puerta, en la parte íntima de nuestros hogares, solamente nosotros mismos lo conocemos. Y yo quiero decir que la iglesia cristiana tiene que ser ejemplo de que detrás de nuestras puertas, en nuestros hogares, podamos dar un verdadero ejemplo. No solo en la apariencia de lo que pasaba en un domingo, de lo que pasaba en una congregación, donde allí es fácil vivir una vida espiritual, y la pongo entre comillas, porque solo es algo superficial. Es internamente donde tenemos que mostrar el amor, el perdón, la paciencia, la tolerancia, la sensatez, el dominio propio, todo lo que la Biblia nos enseña con respecto a poder conocer a Dios. Y esto lo tenemos que vivir en carne propia, en la intimidad de gente a donde no podemos engañar, porque nos conocemos muy, muy bien, día y noche, al estar juntos, y esa es nuestra propia familia. Así que yo quiero invitarte, querida Iglesia de Cristo, que seamos testimonio de lo que Dios quiere hacer, que vivamos una vida santa a la cual Dios nos ha llamado a tener. Y viene el punto del capítulo 2, igual, primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 9. ¿Por qué razón es esto? Dice, porque mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia tiene un propósito, y eso es ser luz en medio de las tinieblas. La iglesia en este mundo tiene un propósito, ser testimonio de la presencia de Dios en esta tierra. Nosotros tenemos un propósito, una referencia de cómo es Cristo, cómo es Dios en la vida del ser humano, por el cambio que Él debe hacer en nuestra mente, corazón, en toda nuestra manera de vivir. Porque si Él es santo, la iglesia de Cristo está llamada también a ser santa. Entonces ahora es el momento de poder orar. Mencioné los puntos, mencioné las motivaciones, el llamado de Dios para poder estar haciendo un llamado a una vida santa, que nosotros podamos comprender el propósito y no perder de vista. Hoy más que nunca no debemos de perder el objetivo por el cual soy hijo de Dios, la razón por la cual conozco a Cristo. Y esto es que el mundo conozca al Señor Jesucristo por medio de nuestra vida. Que la iglesia, sin importar tenga un lugar físico o no lo tenga, haga presencia en la comunidad donde hoy nos encontramos. San Juan del Río ahora, Querétaro como tal, México como nación, sepa que hay un pilar firme, sólido, con gente que ama a Dios, que es íntegra, que no se corrompe, que es honesta, que es obediente y que a la vez tiene el mensaje más poderoso, que es el mensaje del Evangelio, que cambia vidas, no solamente cambia formas de pensar, lleva vidas salvadas al cielo, librándolas de la condenación eterna, que es el infierno. Pero para eso está necesitada Dios de una iglesia santa, con vidas santas, porque Él es santo. Te voy a invitar allí en tu lugar, queridos hermanos, inclina tu rostro y únete conmigo a esta petición. Bendito Señor, en medio de ti está tu pueblo, en medio de ti está esta nación que tú escogiste con la sangre del Cordero. Yo quiero hoy levantar mi oración delante de ti y pedirte, Señor, que en ese llamado santo que tú haces a tu iglesia, todos nosotros
podamos venir al entendimiento que ha sido por el favor y la gracia de Jesucristo, que nos dio salvación, que no merecíamos, y sin en cambio lo hiciste con lo más valioso que has tenido, que es la sangre y la vida de tu Hijo Jesús. El día de hoy entiendo que necesito ser un reflejo a este mundo. Sé que el mundo necesita una esperanza, necesita quien le señale el camino, y el camino eres tú, Señor. Y este privilegio has dado a tu iglesia para ser nosotros hoy testimonio de Dios en la tierra y ser luz a este pueblo para que pueda conocerte a ti, Señor. Ayúdanos. Permite que aún en medio de este confinamiento de cada casa, aún en medio de las fricciones humanas que tengamos, podamos morir a nuestra propia carne para que tú crezcas, te levantes, seas tú en nosotros y no haya muestra, no haya carnalidad, no haya testimonio negativo nuestro, más bien que podamos dar un buen testimonio, una buena referencia y la gente te pueda conocer. Esta nación, este pueblo necesita una buena referencia de quién es Dios y tenemos la oportunidad, Señor, de ser nosotros los que tú has escogido como pueblo y nación santa para que anunciemos estas virtudes. Porque tú nos llamaste de la luz, nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable, que es tu palabra, y por esa razón, el día de hoy, estos tiempos que estamos en casa nos sirvan para reflexionar, para vivir, para poner por obra, empezando en nuestro hogar, lo que tú nos has llamado a hacer, una nación santa, hijos de Dios santo. Así que oramos por tu iglesia. Oramos por cada familia cristiana, oramos por cada padre de familia, por cada hijo de Dios en donde se encuentre, que no solamente sea un estilo, no solamente sea una costumbre, una religiosidad, sea en verdad una conversión completa, una vida nueva, una vida santa que refleje quién vive en nuestro corazón y a quien hemos decidido honrar y alabar, a nuestro Dios Todopoderoso. Pedimos esta ayuda y con la ayuda de tu Espíritu Santo también, obres en nosotros y no nos dejes hasta que termines la obra en cada uno de tus hijos. Lo pedimos por tu iglesia en todo el mundo, por tu iglesia en esta ciudad, por nosotros mismos, para que de esta forma podamos darte alabanza y gloria por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Querida iglesia, entonces yo te invito a tener tiempos de oración, a pedirle a Dios que te ayude, que nos ayude, porque finalmente Dios sigue obrando y sigue trabajando en nuestras vidas. Quiera el Señor que su palabra nos enseñe cada vez más su voluntad, que el Espíritu Santo nos acompañe en todo momento. Que Dios te bendiga, que este mensaje te ayude, que este mensaje genere en ti el deseo de conocer mucho más a Dios. Buenas tardes a todos. Dios te bendiga.